Bueno, primeramente mucho gusto, mi nombre es Andrea Ramírez. A continuación les voy a hablar sobre el estilo barroco tanto en Italia como en Francia. Para comenzar voy a hablar de características generales como para un abrebocas. Al agotarse las posibilidades expresivas de clasicismo al final del siglo XVI, una vez más Italia logra apuntar una nueva dirección para la expresión plástica. El predominio de la lógica racionalista y matemática en la arquitectura racionalista había generado ya una fatiga en la población, donde la sensación viene a suplir a la razón. A la obra equilibrada y racional del racionalismo viene a sustituir la expresión desequilibrada y dinámica del barroco. La arquitectura será la estrella en este periodo artístico, donde la misma absorbe tanto la escultura como la pintura. Ahora, las columnas se ciñen de faja y se retuercen en hélices salomónicas. Los frontones son curvos y misceláneos, los muros pierden el sentido plano y se curvan en la búsqueda de mil quebradas perspectivas y efectos luminosos. Finalmente, la tradicional planta rectangular cesa y da paso a plantas elípticas, circulares y mixtas. En la arquitectura del siglo XVII, no solo las iglesias centran la actividad artística, sino la ciudad se convierte también en sujeto del arte. El urbanismo había sido uno de los temas más importantes del Renacimiento, aunque solo se había podido llevar en práctica en contadas ocasiones, precisamente por responder a criterios demasiado ideales y precisos. En el barroco, el urbanismo vuelve a adquirir también una importancia bastante fundamental. Así ocurre con la nueva planificación de la ciudad de Roma. Los papas establecen unos diseños que a veces buscan la vinculación de la nueva urbanística con el pasado glorioso que ocurrió en el medioevo. Ahora hablemos sobre la arquitectura barroca italiana en específico. El estilo barroco se considera generalmente consustancial con la Contrarreforma, aunque luego también fue adoptado por las élites de los países protestantes, como lo son el norte de Europa y, por ejemplo, el mundo eslavo ortodoxo. Los arquitectos barrocos tomaron los elementos básicos de la arquitectura renacentista, incluidas las cúpulas y las columnatas, y los hicieron más altos, más grandiosos, más decorativos, más teatrales. Estos tenían grupos de ángeles esculpidos, como ya dije, habían absorbido lo que es la escultura, y figuras pintadas se amontonan en los techos. Es aquí donde también absorben la pintura, generando así un grupo multidisciplinario para generar así un proyecto arquitectónico lo más óptimo posible y que refleje de la mejor manera lo que es el estilo barroco. La luz. La luz también se usó para lograr un efecto escénico. Fluía desde las cúpulas y se reflejaba una abundancia de dorados. Para tener más aclarado este punto, se buscaba que el barroco siempre fuera muy ornamentado, utilizando la palabra mientras más es mejor, ya que quería generar ese espacio muy teatral, muy dramático, mientras más curvas, más formas, más ornamentado, y no solamente en lo que es la fachada, porque hay fachadas que son, vamos a decirlo así, un poco más simples, porque realmente el barroco no se puede clasificar como un estilo simplista, porque no lo es en ninguna de sus formas, sino que realmente, como digo, mientras más ornamentos, más esculturas de ángeles, mientras más ornamentos tengan, mientras más formas escultóricas tengan las puertas, también las ventanas, en lo que sean los marcos, los dinteles, tengan unas formas
curvas o de unas líneas mixtas, esto era aún mejor, expresaba aún la identidad y la inspiración que quería el arquitecto en su momento, y obviamente esto forma parte de lo que es el barroco. Y la luz, como siempre se utilizaba en las iglesias o también en espacios importantes como podrían ser los palacios, las cúpulas, estas dirigían sus luces hacia espacios importantes. Esto se hacía obviamente previamente para que la luz se reflejara en figuras religiosas o las figuras más importantes que estuvieran en el espacio. Vale. Las características principales fue la utilización de composiciones basadas tanto en la planta como en el alzado, en líneas curvas, elipsis y espirales. La creación de formas cóncavas y convexas que se alteraban en el espacio, creando un conjunto ilusorio apoyándose en el papel que juega la luz. Las características principales fue la utilización de composiciones basadas tanto en la planta como en el alzado, y la creación de juegos que puedan hacer entre las columnas. O sea, imagínense, tengo dos columnas y tengo un arco. La luz, cuando pasa, según la dirección de la luz, va generando diferentes juegos de luces. Eso se puede reflejar en diferentes obras realizadas en su momento, obviamente para dar ese dramatismo que siempre se buscaba en el barroco. Uno de los principales arquitectos de su momento fue Lorenzo Bernini. Es uno de los genios del barroco realmente. Fue arquitecto, fue pintor, fue escultor, también fue urbanista, admirador sobre todo de las obras de Miguel Ángel. Él intentó determinar varios de sus proyectos. Él fue educado por los grandes defensores de la Contrarreforma, ya que él admiraba y lo hacía con plena disposición a la iglesia, buscando siempre el de pretender hacia las pretensiones o las intenciones del poder de la iglesia. En 1624 se construyó el baldaquino, que acobija el altar mayor situado bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro, el centro de poder papal. Es un templete de bronce sobre 4 columnas de fuste, torneadas en espiral salomónicas. También es importante el tema de guardamalletas, piezas que adornan a manera de cortina y permanecen fijas. La manda a construir el Papa Urbano VIII Barberini, y en sus escudos coloca 3 abejas, símbolo de su familia. La plaza de San Pedro, cabe destacar que la prolongación de la Basílica del Vaticano hacia los pies del Mar Eterno ocultó la cúpula de Miguel Ángel a la vista de la fachada. Bernini corrigió a su vez esta traición al planteamiento inicial de Miguel Ángel, ya que se había alejado el centro de la plaza de la fachada. Asimismo, el orden gigante de la fachada tuvo su réplica en la columnata de San Pedro, cuyas columnas también mantienen ese orden gigante. Por nombrar también otro arquitecto importante fue Francisco Barbonini. Este llevó las curvas a su máxima expresión en su época, en el diseño de sus iglesias, creando una arquitectura dinámica que a su vez no parece de piedra. Su obra, fundamental es la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma. Convierte la fachada en una superficie ondulada donde la parte central avanza en forma convexa, mientras que los laterales se retraen, descubriendo su contracurva, y su planta es elíptica. Para adelantarnos un poco, vamos a hablar sobre la arquitectura barroca.
Las motivaciones y las condicionantes con las que parten los artistas del barroco francés son muy diferentes a los del barroco italiano. A pesar de mantenerse en lo que es la religión católica, Francia tiene que superar grandes divisiones internas que llegan a afectar a la estabilidad de la monarquía, lo que la motiva a generar una estabilidad, ya que obviamente es una necesidad del Estado garantizar su propia existencia, porque no le conviene. Obviamente fortificar sus instituciones y proyectar una imagen de la realeza poderosa y absoluta que nadie puede derrocar. Estas condiciones imprimen el barroco francés un carácter cortesano palaciego, vinculado además al hecho de que se convierta en la potencia europea después del hundimiento definitivo del imperio de las Austrias. Es necesario advertir que el barroco no inventa nuevas formas estéticas, sino que reinventa las previas ya existentes, potenciándolas. Serán de estas circunstancias de donde sujeta ese concepto del exceso de más es mejor, con el que suele asociarse dicha época y dicho estilo. Sobriedad, armonía, claridad van de ser de esta manera las tres claves de la arquitectura barroca en Francia, la cual, a diferencia de lo que se había sucedido en el país de origen, que es Italia, esta se estará concebida al servicio del poder establecido político en vez de religioso. Es decir, en Italia estaba más que nada relacionada con lo que es la parte dogmática, la parte religiosa, mientras que en Francia tuvo una brecha mucho más grande y se relacionó con la parte política, es decir, la realeza, los monarcas, etc. La fachada central del Palacio de Versalles es un ejemplo de la arquitectura barroca. Formular las características básicas de un determinado estilo arquitectónico en un país concreto es siempre una tarea bastante complicada. Hacerlo en el caso de la arquitectura barroca francesa es un poco menos imposible. Las realizaciones fueron numerosas y a lo largo del siglo XVII y primeras décadas del siglo XVIII se produjo una evolución de las formas que acabarían reduciendo al rococó, que es el estilo que sigue del barroco, que en Francia suele denominarse como el estilo Luis XV. Y otro también que se podía nombrar es el Palacio del Vaux le Vicomte. No se me da muy bien en francés, pero más o menos así es el nombre. En cualquier caso, referente a esta edificación, se puede reafirmar la dificultad en su ejecución, ya que esta es una arquitectura civil que se refiere al barroco francés. Presenta una acusada tendencia a mostrar exteriores bien clásicos con escasa decoración, la cual se reserva para los interiores. Cuando es posible, el aspecto exterior de los edificios se completa recurriendo a insertarlos en amplios conjuntos de jardines trazados según planes minuciosos, ya que los jardines era como que el abrebocas. Mientras tú tuvieras un jardín muy opulento con formas curvas o digamos en su momento formas de multilíneas, era más opulento, o sea, te permitía de alguna otra manera mostrar el nivel de jerarquía que tenías en la época. Sin más que agregar, gracias.